Llegamos a la diapositiva de sistema decimal y sistema binario. Nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro mundo lo interpretamos en un sistema decimal. Todos los números que podemos fabricar o que podemos generar tienen que estar construidos mediante los 10 dígitos posibles que maneja el sistema decimal, desde el 0 hasta el 9. Bueno, eso es en cuanto a nuestra vida, ¿no? A nuestro día a día. Pero bueno, una computadora, una consola de videojuegos, un celular, no construyen su representación del mundo con 10 dígitos. Los van a construir únicamente con 2 dígitos, con el 0 y el 1. Se dice que un sistema binario generan cualquier número en base 2 utilizando 2 dígitos. Entonces, sistema decimal base 10, 10 dígitos, sistema binario base 2, 2 dígitos. ¿Pero qué crees? Cualquier número del mundo decimal va a tener su equivalente en el mundo binario. Y viceversa, cualquier número en binario va a tener su correspondiente en decimal. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos una tabla del lado izquierdo. Por ejemplo, tenemos el número 0 en decimal. Su representación en número binario de 1, 2, 3, 4 o 5 bits, ¿sí? Va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Otro ejemplo de ello. Vamos con el número 4. El número 4 decimal en binario va a ser 0, 0, 1, 0, 0, si estamos hablando de un número binario de 5 bits. ¿Te das cuenta cómo en los números binarios no puede existir más que ceros y unos? Pero cada combinación de ceros y unos va a corresponder a un número en decimal. Y de esta forma las computadoras, los ordenadores, las consolas pueden interpretar todo el mundo a su alrededor únicamente con dos valores posibles, ceros y unos. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué esta situación de ceros y unos, ya hablando de la parte electrónica. Muy bien, hasta aquí entendemos que el mundo binario tiene su correspondiente en el mundo decimal y viceversa. Muy bien, ahora, con la gráfica que tenemos aquí, vamos a tratar de entender cómo es que se digitaliza un valor decimal. Cómo es, en pocas palabras, que se pasa de lo decimal a lo binario. Y de esta forma es como trabajan las computadoras o los ordenadores o los celulares, etcétera, que trabajan únicamente con sistema binario, con ceros y unos. Muy bien, date cuenta que la señal que tengo aquí en realidad es una señal, ¿sí?, continua. ¿Por qué es continua? Porque únicamente está en el lado positivo de las coordenadas. Aquí está el valor 0 y la señal nunca va a pasar a la parte negativa. Entonces es una señal continua. Y obviamente es una señal que está cambiando sus valores de amplitud dependiendo del tiempo, ¿sí? Ok, muy bien. Si te das cuenta, acaba de aparecer la primera muestra. Y la primera muestra de la señal analógica me da casi un valor de 10. ¿Ya lo viste aquí? Ok, pues sabes qué va a suceder al momento de digitalizarse esa muestra. Va a suceder que el valor 10 es 11010, aquí está en código binario, pues entonces el primer valor digitalizado de esa muestra va a ser 11010, que corresponde al número 10. Vámonos con la siguiente muestra. La siguiente muestra aquí está, llega al número 12 aproximadamente. Y el número 12 es 11100. Aquí está. Y es el siguiente valor en binario digitalizado de la segunda muestra. La tercera muestra llega aproximadamente a 14. Aquí está, 14 la tercera muestra. Y el número 14 va a ser 11110, tal y como lo tenemos aquí. Siguiente muestra llega aproximadamente a 15. Aquí está. Y el número 15 son 5 unos. Y estamos hablando que estamos utilizando 5 bits para representar los números binarios. Ok, si siguiéramos visualizando cada una de las muestras que tenemos en la señal, tendríamos más números en binario aquí abajo. Y de esta forma, ¿sí?, estamos digitalizando una señal. De pasar de una señal analógica que tiene ciertos valores en magnitud en cierto momento, en cierto tiempo, estamos realizando muestreos, ¿sí?, cada cierto espacio de tiempo, y se van a convertir en valores binarios con su representación en el mundo decimal. Y esto es digitalizar una señal. Estamos hablando ya de cómo es que se digitaliza una señal. Tenemos, por ejemplo, una señal analógica, aquí está, realizando los muestreos en cada cierto tiempo. Voy a tener ciertos valores o ciertos niveles de amplitud que posteriormente van a ser pasados a unos y ceros. Muy bien. ¿Qué pasaría
Si en cada muestra, cuando llegue al valor máximo de la muestra, yo trazo una línea horizontal. Aquí trazo una línea horizontal, llego al siguiente nivel de la muestra, trazo una línea horizontal y en este caso bajo el nivel a la siguiente muestra. Y en la siguiente muestra trazo una línea horizontal y como la siguiente muestra es de un nivel inferior, bajo con un flanco de bajada, para la redundancia, a la siguiente muestra. Y así con cada una de las muestras. ¿Te estás dando cuenta que está sucediendo? Se está generando una señal de onda rectangular. Si te estás dando cuenta entonces, la representación de lo que hice en la parte de arriba es lo que ya tenemos en la parte de abajo. Estamos conformando una señal, ¿sí?, que va a tener flancos de subida, flancos de bajada, que va a tener niveles altos, niveles bajos, y que cada uno de sus niveles va a tener su representación en el mundo decimal. Pero aquí ya estamos hablando que cada uno de estos valores que están representados en la gráfica van a corresponder a números decimales en código binario, dependiendo de su valor de amplitud. Pues ahora sí vas a poder entender la siguiente imagen con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Te acuerdas de esta imagen? Claro, hace referencia a la película de Matrix, en donde te dan a entender que todo el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad, tal y como vemos a nuestras personas que están a nuestro alrededor, no son más que hologramas, no son más que imágenes alternas que están construidas a base de ceros y unos, tal y como hicimos el Mario Bros desde una cámara y digitalizarla en una computadora, lo que te da a entender en la película de Matrix, que todo se puede generar, todo lo que está a nuestro alrededor, todas las realidades alternas que puedan existir en este momento, pueden ser construidas en ceros y unos, y podemos estar viviendo una realidad virtual dentro de esta perspectiva que maneja la película, únicamente por la existencia del código binario y porque cada señal analógica puede ser pasada a una señal digitalizada. Ya estamos por terminar. Vamos a poner el ejemplo de un sistema analógico y posteriormente en la siguiente diapositiva un ejemplo de un sistema de señal digital. Como ejemplo de una señal analógica, vamos a ver cómo era que se grababa, ¿sí?, la voz hace unos 30, 40, 50 años en unos discos llamados discos de acetato. Tal vez tú no los conozcas, pero existieron. Antes de los cassettes que eran de cinta magnética, existieron estos que eran discos de acetato, de un material plástico que pudiera ser grabado, ¿sí?, y reproducido en una consola o en un reproductor de discos de acetato, llamado tornamesa. Muy bien, pues tenemos al cantante aquí que está haciendo vibrar mediante ondas sonoras el medio en el cual se encuentra, viajan esas ondas sonoras a través del aire, ¿sí?, y llegan al micrófono. Y el micrófono es un transductor. Y el transductor, recuerda que convierte de un tipo de energía a otra. Aquí está convirtiendo de energía sonora a energía eléctrica. Aquí hay pequeños pulsos, ¿sí?, una señal de pequeños pulsos eléctricos que ya fue convertida por el micrófono. Bien, esta información es equivalente, ¿sí?, o es la misma que las ondas sonoras, pero en otro tipo de energía. Viene la señal proveniente del micrófono y necesariamente llega a algo que se conoce como amplificador. Esa pequeña señal que generó el micrófono es amplificada para poder, ahora sí, mediante un grabador de acetatos, convertir esa señal eléctrica, ¿a qué crees? A surcos que está dejando una aguja, y esos surcos que está marcando la aguja sobre el acetato son la equivalencia de estas subidas y bajadas en la señal eléctrica. Por ejemplo, aquí habría un surco que está dejando la aguja sobre el acetato, ese material plástico, para que quede grabada cierta información en el disco, y aquí habría una cresta. Entonces aquí no cortaría nada la aguja del grabador de acetatos, pero nuevamente encontraríamos un surco más profundo, entonces grabaría un surco con mayor profundidad que el anterior, y sucesivamente crestas, surcos, y eso lo va a estar grabando en cada una de las partes de las superficies del disco, porque ¿qué crees? Mientras la aguja está grabando estos surcos que nos está indicando la señal eléctrica, obviamente convertido a movimientos mecánicos, el disco está girando, entonces la aguja va de afuera hacia adentro, grabando surcos, crestas, hasta llegar a la parte interior de lo que es el disco de acetato, y ya quedó grabada toda una canción. Ya tenemos grabada nuestra canción en nuestro acetato. Bueno, este es el proceso analógico de grabación. ¿Cuál sería el proceso analógico para poder escuchar, ¿sí?, lo que quedó grabado en el disco?
Bueno, ahora viene lo inverso. Ahora no tenemos un grabador de acetatos, tenemos un reproductor de acetatos. Este únicamente está leyendo los surcos que fueron grabados por la aguja en el grabador de acetatos. Viene la pequeña agujita que está leyendo los surcos, empieza a girar el disco, empieza a subir y a bajar la agujita, y esa subida y bajada de los surcos que está detectando la aguja en el reproductor de acetatos es convertido a pequeños pulsos eléctricos que también van a necesitar de ser amplificados. Llegan al amplificador, la misma señal se convierte en una señal amplificada, y esa señal amplificada, que son pulsos eléctricos, son convertidos nuevamente a ondas sonoras mediante un transductor llamado bocina. Y de la información que quedó grabada en un acetato de surcos y crestas en un proceso de grabación, ahora tenemos el proceso inverso, que es escuchar música mediante este transductor de corriente eléctrica a energía sonora conocida como altavoz o parlante o bocina, como tú quieras. Esto es un ejemplo perfecto de cómo se grababa anteriormente la música, ¿sí? Y esto es un ejemplo analógico completamente. Estamos viendo señales analógicas que están incrustadas en un acetato o que son reproducidas en un altavoz. Ahora, ¿cómo se graba en la actualidad? ¿Sí? La música, ya con medios digitales. Pues vamos a ver cómo es la grabación de un medio digital. Estamos viendo algo muy sencillo, muy desde afuera, algo muy elemental. No son términos muy complicados, porque lo que quiero es que entiendas perfectamente cuál es el proceso del mundo analógico y cuál es el proceso del mundo digital. Tenemos al mismo cantante, tenemos a un cantante más joven, más actual, perdón, que también está cantando a un micrófono, obviamente de ondas sonoras. El micrófono las va a convertir a pequeñas ondas eléctricas o una señal eléctrica que también va a ser amplificada. Pero ¿qué crees? Va a llegar a una etapa del proceso conocida como convertidor analógico a digital, el famoso ADC, convertidor analógico digital. De una señal analógica va a muestrearla, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, y va a empezar a generar en cada muestra un número binario, uno tras otro, uno tras otro, hasta tener una canción completa. Ya está mi canción completa. Ahora sí podemos grabar en una memoria interna que tiene mi reproductor de MP3, me pongo mis audífonos, le pongo play y a disfrutar de mi música. La grabación de la canción fue digitalizada, convertida a ceros y unos, que es la misma información que proviene acá con las ondas sonoras, pero que ya está digitalizada y almacenada en la memoria de mi MP3. ¡Wow! Todo el truco está en mi convertidor analógico digital ADC. ¿Cuál es el proceso inverso? Ahora, ya tenemos grabada la canción. ¿Cómo sería el escuchar música desde un MP3 pasando nuevamente de lo digital hacia lo analógico? Tengo mi reproductor de MP3 que contiene pura información binaria, puras cadenas de números binarios, uno tras otro, que corresponde a los instrumentos, a la voz de la música que estoy escuchando. Pero ahora lo que necesito es convertir de digital hacia lo analógico, y vamos a utilizar algo que se conoce como DAC, convertidor digital analógico. Y de cada una de las muestras que yo tengo, que corresponden a los números binarios almacenados en mi MP3, voy a empezar a dibujar, o mejor dicho, el convertidor va a empezar a dibujar una señal analógica, que al principio va a ser muy débil, como la vemos aquí, pero cuando es pasada por un amplificador, tengo una señal analógica, o sea, una señal de impulsos eléctricos con mayor amplitud de voltaje, con más fuerza, y va a llegar hacia lo que es una bocina. Puede ser una bocina o puede ser a los auriculares, no hay problema. Aquí tengo los auriculares, aquí podrían también estar los auriculares sin ningún problema. Bueno, pues esa señal amplificada ya son impulsos eléctricos, pero forzosamente sean auriculares o sea una bocina, va a convertirse de una señal eléctrica nuevamente a ondas sonoras, que en este caso es la información de la música que está llegando hasta nuestros oídos. Y este proceso es el proceso digital de cómo podemos grabar una canción y cómo podemos escucharla a través de una bocina o de unos auriculares. Como conclusión a estos videos correspondientes a las señales eléctricas, yo te puedo decir que si tenemos de un lado la señal analógica y tenemos del otro lado la señal digital, nosotros como seres humanos siempre vamos a ver el mundo de forma analógica. No podemos únicamente, como en la
señal digital tener dos valores posibles, ¿no? O son ceros o son unos. En el mundo analógico nosotros vamos a estar interpretando siempre rangos de valores. Yo no puedo tener frío o calor. Dentro de un frío o calor voy a tener poco frío, mucho calor, poco calor, y voy a tener ciertos rangos, lo cual nos está hablando completamente de una señal analógica. Nosotros como seres humanos somos seres analógicos. Siempre la información que nos proporcione un sistema digital nos lo tiene que hacer saber en el mundo analógico. En la actualidad los sistemas digitales nos han permitido automatizar gran infinidad de sistemas, porque el entendimiento del sistema binario se puede relacionar directamente con armar circuitos cerrados o circuitos abiertos. Más adelante te vas a dar cuenta que un circuito cerrado va a representar un 1 en un sistema binario y un circuito abierto va a representar un 0 en un sistema binario. Entonces, en el momento en que a alguien se le ocurrió que podemos representar el sistema binario con circuitos abiertos y circuitos cerrados de forma eléctrica, de forma electrónica, en ese momento nace las computadoras, en ese momento nacen los ordenadores, nacen los celulares, nacen las consolas de videojuego, nace todo el mundo automatizado que está o que pertenece al mundo digital, tal y como lo conocemos en la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en estos videos correspondientes al procesamiento de señales, y vamos a continuar más adelante con más videos de los sistemas de control digital. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.